Somos seguir, somos tu pueblo, somos la voz que clama en el desierto. Somos tus hijos, somos tu vida, un ejército guerrero que te viene a adorar. Una vez más les damos la bienvenida a todos aquellos que están ya. Esta es la tercera semana después de nuestro confinamiento eclesial, que estamos ya aquí en esta sala. Vamos a estar todo el tiempo hasta que podamos encontrar un local propio, un local que sea pues para poder hacer como antes lo hemos hecho, nuestras celebraciones cotidianas y, semanales. Amén. Así que vamos a estar siempre aquí, ya saben, tiene que siempre inscribirse. Ya ven, mire cómo está la sala, está casi llena. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero hay algunos hermanos que se han quedado en casa, quizás por cuestiones también de salud. Ya saben que pues, si usted tiene algún problema de salud es mejor que se quede en casa, pero hay otros que no han podido llegar a inscribirse. Amén. Quisiera que podamos leer la Biblia. Ahora vamos a continuar con, vamos a decir, el tema de la semana pasada. La semana pasada hablamos de que cuando uno se presenta ante Dios, desde la petición que le hace Dios a la respuesta, hay muchas cosas que pueden pasar. Pero todas esas cosas, dice la Biblia, que nos ayudan para bien. Amén. Situaciones que no entendemos, situaciones que a veces no comprendemos, situaciones que pues nos desaniman, nos desalientan. A veces incluso pensamos de que Dios no nos escucha, que Dios no está presente. O lo más triste de todo es pensar de que Dios no existe, pero Dios sí está ahí. Dios siempre está ahí. Desde el momento que pedimos, Dios siempre está ahí. Pero hoy día vamos a ver cómo Dios nos responde. Porque el hecho que Dios esté ahí, pues tiene que haber una respuesta. Dios jamás se va a quedar callado. Para Dios es sí o es no. Gracias a Él hay muchas más posibilidades que nos diga sí. ¿Escuchó eso? Que nos diga sí, sí quiero, sé sano. Sí, sí quiero, anda a tu casa. Ahí está ya la respuesta. Sí, pero a veces dice no. Entonces, antes de llegar a eso, vamos a leer un pasaje para que podamos entender, porque es importante entender el sí o los síes y noes de Dios. No sé si lo he dicho bien, pero vamos a leer la palabra del Señor ahí donde está. Abra la Biblia y vamos a ir a 1 Juan capítulo 5 y vamos a leer desde el verso número 13, 14 y 15. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Uno más fuerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién vive, hermano? A su nombre. Aleluya, aleluya. Dios está aquí, hermano. Sienta su presencia. Gloria al Señor. 1 Juan 5, el verso 13, dice, son observaciones finales que hace el apóstol Juan a la iglesia y dice de la siguiente manera, verso 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Escucha esto, que si pedimos conforme a su voluntad, Él siempre nos va a oír. Aleluya. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Y que ya tenemos lo que hemos pedido. Amén. Que el Señor bendiga entonces su palabra. Hermanos, el pasaje que hemos leído
en esta oportunidad son palabras, como les dije, que son finales, pues conclusiones finales que hace el apóstol Juan a los creyentes, que eran pues aquellos que estaban en ese tiempo recibiendo esta carta. Y esas palabras finales son de aliento, porque dice que esta es la confianza, dice, esta es la confianza que nosotros tenemos, pero ¿en qué tenemos confianza? Y Juan los anima a ellos a que tengan confianza, que cada vez que uno se acerca a Dios y le pide alguna o cualquier cosa, eso es lo que dice el texto, que a Él le agrade, Él nos oye. Ahora, acá hay un detalle que nosotros muchas veces pasamos por alto. Y el detalle es de que cuando leemos la palabra del Señor, dice que cuando pidamos, mire, léalo conmigo, dice, cuando pidamos, dice que tiene que ser conforme a su voluntad o según su voluntad. Ahí está, ¿verdad? Conforme a su voluntad o según su voluntad. Y este según su voluntad para muchos creyentes de todos los tiempos ha sido como una piedra de tropiezo o ha sido pasado por alto. Algunos lo han ignorado y unos creen saber qué es o qué significa según su voluntad, pero en la práctica no han tenido rápidamente, no han obtenido rápidamente la respuesta a sus oraciones. Y es por eso que en esta mañana nosotros vamos a ver qué es esto entonces de su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, siempre, hermano, nosotros tenemos que relacionarlo a tres detalles. Primeramente, que la voluntad de Dios tiene un propósito, la voluntad de Dios tiene un plan, y la voluntad de Dios tiene un deseo, un pensamiento, un objetivo. Volver a remarcarlo. La voluntad de Dios siempre tiene un propósito, tiene un plan y tiene un deseo de Dios. ¿Por qué un propósito? Un propósito es un objetivo. Dios tiene objetivos para contigo, para conmigo, para con su iglesia, para con tu matrimonio, para con tus hijos. Esa es la manera en cómo Dios demuestra realmente de que es un Dios personal. El mismo propósito que tiene para contigo no lo tiene para conmigo. Ahora, Dios tiene ese propósito porque Él quiere conseguir algo a mediano o largo plazo. Ese es un propósito que tiene Dios y que muchas veces requiere de nosotros esfuerzo y también de ciertos sacrificios. Ese es el propósito que tiene Dios cuando nosotros queremos conocer su voluntad. Hay un verso de la palabra de Dios que dice, usted lo conoce muy bien, dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes, ¿qué? De quienes lo aman. De quienes lo aman, dice, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Usted probablemente se acuerda la versión que dice, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces la voluntad de Dios tiene un propósito, pero también tiene un plan. Y un plan es un proyecto que tiene Dios. Dios tiene un proyecto para tu vida. Dale gloria a Dios, porque tiene un proyecto en tu vida. Dios no te ha llamado para que tú estés perdido. Porque Dios tiene un plan, un proyecto. Se trata de un modelo para ti, para mí. Un modelo, pero que está bien ordenado, bien sistematizado. Que se elabora antes siempre de realizar una acción. Y ese antes nosotros sabemos de que Dios ha planeado todo antes de la fundación del mundo. Tú ya estabas en la mente de Dios. Dale gloria a Dios. Gloria al Señor por esto. Antes de la fundación del mundo, el plan ya estaba diseñado para ti. Y eso Dios siempre lo dirige
Dios no se salta, algo sistemático. Dios es bien ordenado, bien ordenado. Él no se salta, Él va del punto A al punto B, punto C. Para nosotros es una locura, pero Dios es bien ordenado, bien sistematizado, bien esquematizado. Dios dirige nuestra vida, Dios la sabe encauzar. Y ese es un designio. Y un designio quiere decir de que Él ejecuta siempre cosas en nosotros según su voluntad. Amén. Hay un verso para que usted diga, bueno, el verso está en Romanos capítulo 28, el verso número 29 y 30. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, antes los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, dice, también los llamó. Amén. Los llamó. A los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también los va a meter a su gloria eterna. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para con nosotros. Amén. Pero también Dios tiene deseos, pensamientos para con nosotros. Y tener deseos o pensamientos es la acción y efecto de aspirar a cumplir algo. Así como nosotros tenemos deseos, ¿verdad? Nosotros decimos, voy a terminar esta carrera y de aquí a 2 años me voy a Europa y voy a seguir una maestría para poder tener un buen trabajo cuando regrese a mi país o cuando esté aquí. Ese es un pensamiento, un deseo. Dios también tiene así con nosotros, deseos buenos y siempre tiene buenos pensamientos. Se va a acordar este verso, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Gloria al Señor. Dice el Señor Todopoderoso, dice pensamientos de paz y no de mal, y no de mal. Dios no te está castigando por lo que te está sucediendo. Dios no está ahí poniéndote una traba para que caigas. No, Dios dice aquí en su palabra que Él tiene pensamientos de paz, de bienestar, no de mal, no de calamidad. Pero tú puedes decir, sí, Señor, pero estoy viviendo momentos de tristeza, angustia, pero Dios tiene otros pensamientos para contigo, de bienestar, de seguridad, de paz. Y dice, a fin de darles un futuro y una esperanza. Gloria al Señor. Entonces, si nosotros entendemos que la voluntad de Dios tiene esos 3 pilares, el propósito, tiene un plan, tiene un pensamiento, entonces en ese momento cuando nosotros vengamos con nuestras peticiones, o sea, mejor dicho, ya habiendo definido dónde reposa la voluntad de Dios, quizás lo práctico en esta mañana es preguntarle a Dios en qué punto de ese propósito, en qué punto de ese plan y en qué punto de ese deseo de Dios estoy yo, estás tú. ¿En qué momento? Rápidamente usted puede susurrar y decir, bueno, ya tengo tantos años de vida cristiana, yo creo, hermano, de que la voluntad de Dios recién la voy a conocer. No, la voluntad de Dios siempre ha existido para ti. Incluso antes de que seas un hijo de Dios, Dios ya su voluntad había sido hecho para ti. Así es. Fue el día, para mí fue un 26 de diciembre del año 92, en donde el Señor me salvó por su misericordia. Yo no sé cuándo ha sido el día que te salvó a ti, pero desde antes de la fundación ya la voluntad de Dios era para tu vida. Pero supongamos que comenzó el día que te convertiste. Hasta hoy, nosotros ya debemos de haber sabido o debemos de haber descubierto en qué momento de la voluntad de Dios estamos ya ahora. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es, hermano, el deseo? Bueno, bíblicamente se los he demostrado. Ahí está, lo hemos leído. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que saber en qué punto de ese propósito, de ese plan, de ese anhelo o de ese pensamiento, cada uno de nosotros estamos. Mire, hay un salmista, usted lo conoce, el Salmos, bueno, es de David, el Salmo número 40, el verso 8, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, dice David, me ha agradado.
y tu ley está siempre en medio de mi corazón. En medio de mi corazón. En medio de mi corazón. Está tu ley, Señor. Pero Él dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es como que desde el momento que Él entendió que Dios tiene un propósito, un plan, un deseo, ahí comenzó el andar, ahí Él comenzó a caminar, ahí. Entonces, conociendo eso, sabiendo o probablemente, no conociendo a cabalidad, en detalle la voluntad de Dios, pero nosotros debemos de cada día estar caminando y estar entendiendo ese propósito, ese plan. Cuando suceden las cosas, decir, Señor, aquí, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito, Señor? Es verdad, nosotros sabemos de que todas las cosas nos van a ayudar para bien, ¿sí o no? Claro que sí, claro que sí. Las cosas buenas, gloria a Dios. Las cosas malas, gloria a Dios. Le tenemos que dar la gloria a Dios. Entonces, ese pensamiento, o mejor dicho, ese deseo que tiene el salmista acá, el hacer tu voluntad. Me agrada, Dios mío, dice otra versión, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Punto primero cuando vengamos a traer nuestras peticiones delante de Dios es que nos regocijemos siempre haciendo su voluntad, haciendo lo que su palabra dice. Hermano, la palabra de Dios tiene que estar en el centro de tu vida, de tu corazón. Muchas veces uno pregunta, hermano, yo no salgo de esto, no puedo, ¿no? Que hay responsabilidades que vienen, hay cosas que se están presentando y se están acumulando. Y dice, ¿usted qué cree que tengo que hacer? Siempre, yo les digo, ore. Pero sepa una cosa, de que uno siempre tiene que tener en el centro las cosas que le agradan a Dios. Siempre. En el centro tiene que estar nuestra vida, valga la redundancia, de nuestras decisiones ahí. Tenemos que, hermano, leer siempre su palabra. Tenemos que congregarnos. Tenemos que, hermano, siempre estar activando en la obra del Señor. Tenemos que ser útiles para Él. Todas las cosas que vengan se tienen que acoplar. Son accesorias porque Dios nos lo da, pero no puede estar en el centro. Que es como el canto que dice, tú eres el centro, ¿verdad? Y nada podrá estar ahí en el centro, sino solo tú eres el centro. Entonces, como el salmista dice así, aquí, tu ley la llevo dentro de mí. Entonces, entender esto, hermanos, es crucial para que nosotros oigamos a Dios. Y para que Dios tenga la libertad de podernos responder. Porque digo una vez más, Dios siempre responde. Jamás Dios quiere que estés perdido. Jamás Dios quiere que estés frustrado. Dios siempre da la respuesta. La respuesta. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, tiene un plan y tiene buenos deseos para con nosotros. Ahora, supongamos que ya hemos entendido todo esto, ¿verdad? Que Él nos oye, pero si es que le pedimos de acuerdo a su voluntad. Ya lo hemos entendido. Supongamos entonces ahora que tenemos una petición para presentar a Dios. Cualquier petición, dice la Biblia, ¿verdad? Cualquiera, dice, cualquier cosa que nosotros pidiéramos. Nosotros tenemos que pasar por el filtro de la palabra. Vamos a ver algunas cosas. Mire, hermano, usted tiene una petición en este momento. ¿Amén? Amén. Entonces, céntrese en esa petición y vamos a ver que esa petición usted la va a pasar por algunos filtros. Primeramente, tenemos que saber si es que esa petición es respaldada con la palabra de Dios o por la palabra de Dios. Y para eso, claro, tiene que conocer la palabra de Dios. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una petición, vamos a ver si es que esa petición es respaldada con la palabra de Dios. Segundo, si es que es una petición sensata, si es que la has pensado bien antes de pedirle al Señor. Antes que salga de tu boca y se pronuncie por tus labios. Uno puede decir, sí, pero Dios conoce antes. Sí, Dios conoce, pero quiere que hables con Él. Pero tienes que saber si es que es sensato,
Esa petición es sensata. Y para saber si es realmente sensata, uno tiene que saber qué es lo que sucederá si es que se la presento, cuáles son las consecuencias que me traerá esa petición, si es sensata, si es sabia, si es bien pensada. Porque usted sabe de que todo lo que nosotros pedimos traerá consecuencias. Amén. Tercero, si es que esta petición es respaldada o va a ser respaldada por la dirección de Dios. Y ahí otro detalle importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos cómo Dios trata, entonces, y lo vamos a conocer cuando leamos su palabra, cuando leamos las historias de los personajes de la Biblia. Mire, si uno conoce la vida de todos aquellos que la Biblia habla, hombres y mujeres, porque la Biblia dice que ellos no fueron ni muy buenos ni muy malos que nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Elías, por ejemplo, era como un hombre cualquiera de nosotros. La gran diferencia, o la pequeña diferencia, es de que cuando él oraba dice que el cielo se cerraba. ¿Sí o no? Y cuando oraba una vez más, dice que de vuelta venía la lluvia. Pero la Biblia dice que él era igual como nosotros. Pero él sabía cuál era el propósito para su vida, un plan que Dios tenía y los buenos deseos también. Cuarto, es que esa petición me trae paz. Si esa petición me trae paz, si es que realmente voy a sentirme en paz. Quinto, si es que esa petición contará, claro, con la aprobación de Dios. Si es que nosotros decimos, Señor, tú aprobarás esto. Y para que uno pueda saber si es que Dios aprueba, también necesitamos leer la palabra de Dios. También necesitamos conocerla. Está aquí, hermano. Amén. Sexto, si es que esta petición, escucha bien esto, concuerda con la identidad que tú tienes de ser un hijo de Dios. Si es que está acorde a nuestra fe, si es que está acorde a lo que nosotros somos, creyentes que somos, hijos de Dios. Es decir, que todas las peticiones que nosotros traigamos, si es que realmente concuerdan con la identidad que tú tienes de ser un hijo de Dios, un seguidor del Señor. Hay otra más, y es si es que realmente esta petición honrará a Dios. ¿Está difícil? ¿Se acordarán? Dice de que cuando uno escucha una meditación, al final solamente se acuerda la mitad. Y van pasando los días y se acuerda menos y se acuerda menos. Pero por lo menos acuérdese que Dios tiene un plan, un propósito y un deseo para con su vida. Y todas estas cosas, hermano, que les acabo de señalar, entonces son la base para que cuando nosotros nos presentemos delante del Señor y presentemos nuestras peticiones, lo hagamos de acuerdo a su voluntad. Si nosotros entendemos esto, si nosotros comprendemos esto, si nosotros, hermano, todo esto lo hacemos de una manera cotidiana, vamos a decirlo, cada vez que presentamos una petición de parte al Señor. Si nosotros metemos esa petición y lo filtramos por todo esto, entonces vamos a tener la seguridad de que Dios va a decir sí, porque va a decir sí o va a decir no. Y es ahí donde nosotros vamos a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre responde. Porque Dios siempre responde. Claro que sí. Pero tenemos que entender esta situación. Ahora, vamos a cómo Dios responde. Dios responde sí y Dios responde no. ¿Cuántos saben que Dios responde sí? ¿Y cuántos saben que Dios responde no? ¿Dios le ha dado respuesta sí o no? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho sí a tu petición? ¿Cuántas veces te ha dicho no a tu petición? Yo quiero decirte que Dios siempre dice sí a nuestras peticiones.
Sí. Y muchas veces, y la primera manera en cómo Dios dice sí a nuestras peticiones, lo hace de manera inmediata. Generalmente lo vemos en los milagros que accionó Jesús a favor de las personas. Lo vemos inmediatamente. Jesús, había gente que decía, Señor, por favor, tengo un criado ahí en casa que está enfermo y por favor te pido de que hagas algo. Y él le dijo al amo, le dijo, bueno, está bien, voy a ir contigo. No quiero que vayas, Señor. Porque tú sabes que yo también tengo autoridad sobre hombres. Y cuando les digo vayan, ellos van. Y cuando yo digo ven, ellos vienen. Si yo digo una orden, ellos lo hacen. Así que yo solamente, ese verso a mí me encanta porque dice, solamente di tu palabra y será hecho. Y el Señor dice que comenzó a ver a todos y les dijo, ni en Jerusalén yo no he visto hombre con tanta fe como este. Así que anda a tu casa que ya tu criado está sano. Y dice que cuando él fue, preguntó la hora, ¿verdad? Más o menos. Fue hace una hora más. Entonces él se convenció que en ese momento Jesús había dicho, ya está sano. Señor, ¿qué quieres que...? El Señor decía, Señor, ¿qué quieres que haga contigo? Y el hombre dijo, yo quiero que me sanes. Quiero ser limpio. Y accionó. Amén. Gloria a Dios. Sí, claro. Eso lo vemos en los milagros, pero también vemos en algunos momentos de vida, la vida cotidiana que tenemos, en las cosas que nosotros vivimos, en las situaciones que a veces estamos en estrecho, estamos en dificultad, estamos en peligro y le decimos, Señor, ayúdame, y el Señor viene y nos ayuda. Y es así el Señor. Sí, inmediatamente, voy a avanzar, pero también dice no categóricamente. ¿Por qué? Porque Él nos ama y porque sabe de que sí, realmente Él nos da lo que estamos diciendo o pidiendo, puede ser que nos haga mal. Por eso el Señor dice no categóricamente. Fíjese que también dice no porque a veces nosotros tenemos esas peticiones, vienen con malas intenciones. Eso es lo que dice Santiago, capítulo 4, el verso 3. Tú vienes a pedirme, pero con malas intenciones. ¿Por qué? Porque es solamente para satisfacer tus pasiones, para satisfacer tus propias pasiones. Pero también nosotros tenemos en la palabra del Señor vemos los noes de Dios. Uno lo puede ver, por ejemplo, dice el Señor en las 10 palabras o en los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, escrito está, no tengas a dioses además de mí, porque yo soy tu Dios, tu único Dios. Yo soy el único. No tienes que creer a nadie más que yo, ni a un ídolo. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Ya saben que un ídolo difiere de Dios. Un ídolo puede ser tu trabajo, un ídolo puede ser tus hijos, un ídolo puede ser tus estudios. Le dedicas más tiempo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos que a Dios. Ese es un ídolo. Y Dios dice, no te hagas ningún ídolo, ni aquí en la tierra, ni allá en los cielos, ni debajo del agua, ni debajo de la tierra. No sé quién ha podido llegar a debajo del agua y hacerse un ídolo. Pero el Señor es categórico, no te inclines delante de ellos ni los adores. No uses el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Tienes que trabajar 6 días, dice el Señor, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día de reposo, tienes que honrarme a mí, dice el Señor, como este día, por ejemplo. Por ejemplo, este día, estás aquí tranquilo, escuchando palabra de Dios. Tienes que concentrar tu tiempo aquí. Aquí estás. El hoy y el ahora es escuchar la palabra de Dios todo el día. Todo el día. No tienes que estar pensando, me tengo que ir a trabajar. Mire, dice el Señor, no hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales. Imagínense eso.
ni tampoco extranjeros que viven en tus ciudades. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies a la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esposo, ni sus bienes, ni su burro, dice, ni nada que le pertenezca. Pero también dice Dios, no te cases con paganos. No veas cosas que no corresponden a un hijo de Dios. No hables groserías, no escuches lo que es mundano, porque aquel que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Dice, ni hables como ellos hablan, ni pienses como el mundo piensa, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Así que ya sabe, si tiene alguna petición, ya sabe que si Dios, y que son más o menos así, Señor, yo quiero hacerle mal a este que me siempre es una piedra en el zapato, Señor. Ya estoy cansado ya, bullying aquí, bullying allá. Así que me lo va a cobrar. Señor, dame la oportunidad de vengarme. ¿El Señor se lo va a dar? No, ya sabe. No lo va a hacer por gusto, por gusto. Porque Dios dice que aquel que te hace mal, bendícelo. Gloria a Dios. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Dice, aquel que te hace mal, bendícelo. Llega a tu casa y bendícelo. Ora por él, dice la Biblia. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero ese es hacer la voluntad. Gloria al Señor. Ahora, volvamos a los síes de Dios. Sí, pero Dios dice, sí, pero en su tiempo. Uno puede saber que es positiva hermano, la respuesta de Dios, pero en su tiempo. Si no, preguntemos a David. David, 18 años, viene Samuel y lo unge con aceite y le dice, tú eres el rey que Dios ha escogido. Él ya lo sabía. ¿Es verdad o no? Claro, él ya lo sabía. Pero sabía también que se iba a tomar tiempo. ¿Sabe cuántos años se demoró? 10 años. 10 años de fuga, 10 años de poder estar escondiéndose de Saúl, 10 años de estar de un lado a otro, 10 años experimentando frío, experimentando calor, experimentando hambre, experimentando la burla de sus propios soldados que él había formado. Sus soldados le decían, anda y véngate de Saúl, mira, lo tienes en tu mano, aquí está, anda. Descabézalo ya. Pero él decía, no puedo hacer, no puedo tocar la vida del ungido de Dios. Qué impresionante eso. Sí, pero en su tiempo. Pero Dios también dice, sí, pero Dios lo hace como Él quiere y no como lo que hemos nosotros programado hacer. ¿Se acuerda de la semana pasada? Pablo quería llegar a Roma como predicador, pero llegó ¿cómo? Como un preso, encadenado. Pero llegó a Roma. Entonces Dios tiene un programa diferente. Sí, también dice Dios, pero nos da más de lo que nosotros hemos pedido. Dios, le pedimos a nosotros le pedimos a Dios algo, pero Dios nos da más. Gloria a Dios, Dios nos da más. Le pedimos, como Salomón, por ejemplo. Salomón estaba pero pensando, ¿cómo voy a dirigir este pueblo? Yo he visto las canas de mi padre. Yo he visto cómo ha hecho todo. Yo he visto que incluso él se sentía menos que él. Y era un hijo que estaba en palacio. Era un hijo que estaba siendo tratado por el rey conforme al corazón de Dios. Lo había visto a su padre. Entonces ya su padre se estaba acercando a los días finales y le estaba dando indicaciones a Salomón. Y Salomón estaba pensando, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer el otro? ¿Cómo voy a sacar adelante? Y se va y se postra delante de Dios el día que su padre muere. Y le dice, por favor, tú has sido el Dios de mi padre. Lo único que te pido es que me des sabiduría para poder sacar adelante a este pueblo. ¿Sabe qué le dio Dios? Dios le dio sabiduría. Amén. Le dio mucha sabiduría. No ha habido hombre tan más sabio en el mundo como Salomón. Pero Dios le dijo, pero porque no me has pedido otras cosas que eran válidas para ti, yo te los voy a dar más y más. Y fue uno de los reyes más ricos y fue uno de los reyes más poderosos y un rey
sabio entre los sabios. Entonces Dios dio más de lo que uno le pide. Y eso también puede ser para ti. Gloria a Dios. Sí, dice Dios, pero Dios también permite que seamos lo que, o mejor dicho, que lo iniciemos nosotros, pero otros cosechen lo que nosotros iniciamos. Hablando de David. David dice que cuando estaba llevando el arca a Jerusalén, él se gozaba y estaba danzando y estaba pero extasiado. ¿Y por qué? Porque él sabía que después de llevar el arca a Jerusalén, venía la construcción del templo y él quería hacerlo. Y se postra delante de Dios y le dice: esa es su voluntad, Señor. Tú tienes un plan, un proyecto. Señor, tú tienes pensamientos para conmigo. Permíteme hacer el templo para ti. Y Dios le dice: no. Le dice: sí, tienes todas las cosas que tú tienes todo. Tú preparas todo. Pero no vas a ser tú el que lo va a construir. Lo va a hacer tu hijo. Y ese hijo fue Salomón. Sí. Y ese es el último sí. Pero Dios no nos permite verlo en la vida. Lo verán nuestros o otros. Gloria al Señor. Solamente he escuchado a una persona decir amén. 2. Ese es el sí más, el que menos nos gusta. Hemos dicho sí. Hemos dicho amén al sí cuando decimos que Dios nos da más de lo que pedimos. ¿Sí o no? Sí. Amén. Pero este sí no nos gusta mucho. Porque nosotros estamos orando, estamos pidiendo, clamando: Señor, hazlo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo conozco tu palabra. Todo está bajo tu voluntad, Señor. Tú me has dicho incluso que sí, claro que sí. Y Dios dice: sí, voy a salvar tu familia. Sí, voy a salvar a tus hijos. Sí, voy a salvar. Voy a proveer todo lo necesario para tu familia. Pero muchas veces Dios dice: pero tú no lo vas a ver. Yo solamente te quiero de rodillas, intercediendo, porque lo que yo te voy a dar lo van a recibir tus hijos. Así que no se desanime si no ve a su hijo que viene a sus pies del Señor. No se desanime si es que en su familia todavía hay más impíos que creyentes. No se desanime. Si Dios lo ha puesto para usted ahí e intercediendo, hágalo, porque Dios lo va a hacer. Dios es fiel, lo va a hacer. Entonces hay sí y no. Y Dios lo va a hacer. Dios va a responder al sí. Ya sabe que hay muchos sí, muchas circunstancias para que se cumplan el sí de Dios. Y hay también noes. Y esos son fáciles de verlos porque está en la palabra de Dios. Para concluir, hermanos, voy a volver a leer 1 Juan capítulo 5. Y dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué si pedimos? Alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Punto final. Dios sí responde. Y si Dios se queda en silencio, es porque estamos en ese proceso. Pero si Dios responde, Dios responde. Él responde. Él es bueno, Él te ama, va a responderte, sí o no, pero gloria al Señor, porque ese sí te va a bendecir, ese no te va a bendecir. Y no solamente tenemos una petición, tenemos muchas peticiones. Así que confiemos, aferrémonos, hermanos, aferrémonos. Ayer le dije al Señor: Señor, bendíceme aquí. Toca, Padre, en el nombre de Jesús. Y sigo igual: Señor, este día es el día en donde tú me vas a responder. Y ahí estoy: Señor, te estoy pidiendo. Y el Señor dice: entra el filtro que hoy día has escuchado. Entra el filtro. Sí, Señor, voy a poner mi petición en ese filtro y lo voy a pasar.
Hice el filtro. Y tiene que cumplir todos los puntos, no 2 solamente, todos. Y cuando el Señor vea que esa petición está, pero ya, ahí, delante de Él, entonces tengamos la confianza que Él nos oye y Él nos va a responder. ¿Cuántos creen en su palabra? ¿Estamos confiados en eso, hermano? ¿Sí o no? ¿Estamos dispuestos a que Dios nos diga sí? ¿Que nos diga no? Claro que sí. O claro que no. O claro que sí. Vivamos en esa esperanza. Vivamos en esa novedad de vida que Dios nos tiene preparado.